te quería consultar en primera instancia por las epidemias que han dejado marca en la historia argentina, ya que estamos atravesando justamente la epidemia del COVID-19, pero te quería preguntar, bueno, por la famosa fiebre española y por la Sí. fiebre amarilla, ya un poco antes en el tiempo, ¿qué marcas nos dejaron y qué cambios generaron en la sociedad argentina? Bueno, la fiebre amarilla de 1871 fue muy importante. Fue una pandemia que se llevó 14.000 personas, y era el 8% de la población de Buenos Aires, más o menos. Así que fue de una gran gravedad. Agarró un poco desprevenido al gobierno, en ese momento el gobierno de Sarmiento y Alsina, que se van de Buenos Aires, se van a Mercedes, lo cual es muy criticado por la prensa de entonces. Mitre, que dirigía a La Nación, critica mucho esa actitud. Esto no descalifica a Sarmiento en otras cosas buenas que hizo, ¿no? Como una comisión civil, una comisión de sanidad pública, donde había una mayoría de médicos, como Argerich, como Muñiz, que hoy son nombres de hospitales, digamos, y que fueron verdaderos héroes en aquel momento, porque murieron incluso infectados de la fiebre amarilla, ¿no? Una enfermedad que afectó sobre todo a los sectores populares de las barriadas de San Telmo y Montserrat, que desbordó los cementerios, o sea, los hospitales, por supuesto, los pocos que había, y los cementerios, el cementerio del sur, que estaba en Barracas, y el cementerio de la Recoleta. Así que hubo que crear un nuevo cementerio, que fue el cementerio del oeste, que todos conocemos como la Chacarita. Felipe, perdón la interrupción, aquí uno de los que nos siguen dice que ojalá vuelva en Netflix, algo habrán hecho. Y volviendo a las epidemias, aprovecho para preguntarte, ¿la fiebre amarilla modifica también el mapa urbano de la ciudad, ¿no? Porque Sí, lo que era la totalmente. clase acomodada que estaba en el sur, bueno, se va hacia otras zonas, ¿no? Sí, totalmente, porque ahí vivía digamos, la clase más acomodada, como bien decís, en la zona céntrica, ¿no? Cercana al centro del poder, a Plaza de Mayo. Ahí estaban las grandes casonas, que van a ser abandonadas por su dueño justamente el temor a la epidemia, y se van al barrio norte, Recoleta, el norte del Gran Buenos Aires, San Isidro, dejando esos lugares un poco abandonados, pero convirtiéndolos en conventillos, en casas múltiples, que va a ser la vivienda de los inmigrantes que justamente están llegando más o menos por esa época en grandes oleadas, ¿no es cierto? Felipe, y la famosa fiebre española, en mi Sí. caso la verdad que es una referencia actual a partir del COVID, ¿cómo impactó en la Argentina y qué cambios generó, ¿no? Ya estamos en Bueno, siglo XX. lo primero es importante aclararle a la gente que nos está viendo que no tenía nada de española, ¿no? Porque nació en Kansas, en plena Ajá. guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en marzo del 14. De ahí se extiende a los aliados, cuando un contingente norteamericano viaja a Francia, y ahí se contagian ingleses y franceses, y comienza un contagio muy rápido y muy letal, porque agarra los sistemas sanitarios europeos muy debilitados y con los hospitales colapsados por los heridos de guerra, justamente. Así que es una verdadera tragedia que causa 50 millones de muertos, ¿no? O sea que es un momento tremendo, porque hay que sumar a los muertos de la guerra, a los muertos de la gripe española, que se llama así porque España no era país beligerante, no tenía censura de prensa y transmitía todas las noticias que llegaban sobre la gripe en todo el mundo, mientras que Estados Unidos, Francia, Inglaterra censuraban las noticias. Así que injustamente quedó el mote de gripe española, una gripe que no era española, de Claro, origen por claro. Y acá, este, y ¿cuál acá fue el llegó, impacto? acá llegó en octubre del 18, durante la presidencia de Irigoyen. Entró por barco, por supuesto, importada, y se expandió rápidamente por ferrocarril al centro y norte del país, y las principales temas fueron en las provincias más pobres, en ese momento, en Santiago, Jujuy, en Salta, donde se produjeron aproximadamente 15.000 muertos. Hubo también cuarentenas, hubo aislamientos parciales, hubo cierres de teatros y espectáculos públicos. Es decir, algo lo más parecido a esto, cuarentenas sobre todo en los barcos que llegaban, ¿no? Cuarentenas que duraban 15 días, 20 días, depende, un mayor control sanitario y un mejoramiento de las condiciones sanitarias a partir de esto, ¿no? Una Felipe, inversión. a ver, no te quiero traer al presente, pero sí traerte al presente desde la historia, ¿no? Eh, ¿En qué crees que nos va a cambiar
esta epidemia del COVID, esta pandemia, en el futuro inmediato, ¿no? Esto mirándolo tal vez desde otras epidemias, ¿qué cambios generaron? Bueno, ¿qué crees que nos va a dejar Yo este creo que COVID-19? debería mejorarnos. O sea, tenemos ante nosotros una película muy explícita donde vemos que se recupera la fauna salvaje, se recuperan las aguas, que nadie se salva solo. O sea, está todo muy claramente a la vista. Está en nosotros querer verlo o no querer verlo, ¿no? Pero me parece que está muy claro lo que pasa, ¿no? Me Y parece mucho que se habla también de la importancia del rol de los estados. totalmente. ¿Crees que se va, A eso va a ser me, una a eso lección me- de esto? a eso me refería con nadie se salva solo, ¿no? Evidentemente hay una conciencia de, incluso cuando uno hace una cuarentena, que no es un hecho individual, sino que es un hecho colectivo, es un hecho donde nos estamos cuidando todos, estamos cuidando a los demás, ¿no? Y evidentemente el rol del Estado es un rol que se muestra como fundamental, aún en aquellos estados que promovían eh, la retirada del Estado. Fíjate lo que le pasó a Boris Johnson, ¿no? Lo que le está pasando a Trump en este momento, lo que le va a tener que pasar a Bolsonaro en algún momento cuando tenga algún minuto de cordura, ¿no? Pero yo creo que sí, que evidentemente hay un cambio y obviamente estas cosas que estamos viendo nos deberían llamar la atención a nivel mundial, como te decía, este mejoramiento de la naturaleza, esta recuperación de la naturaleza que se dio en tan poco tiempo, que creíamos fatal, que creíamos que ya no era posible. Bueno, vemos que es posible, pero bueno, con los cuidados del caso, ¿no? Creo que hay lecciones que podríamos sacar positivas de todo lo que nos está pasando, ¿no? Felipe, yo no soy historiador, soy del mundo de las letras, si se quiere, en mi formación, pero bueno, está la famosa reflexión de Hobsbawm sobre el siglo XX, ¿no? Que empezó en el Sí, 17, terminó claro. con la caída del muro. ¿Estará empezando recién ahora el siglo XXI, crees? Es posible, ¿viste? Porque es muy bueno lo que dice Hobsbawm, que los tiempos cronológicos no se corresponden con los tiempos históricos. Y claramente él dice, el siglo XVIII termina en 1815 con la derrota de Napoleón, y el siglo XX comienza en 1918 con el fin de la Primera Guerra. Así que es posible que estemos iniciando el siglo ahora con otras características, otros paradigmas, que obviamente vamos a tener otros paradigmas, ¿no? Más allá de todo, creo que están pasando cosas que están conmoviendo el mundo, ¿no? Hay un nuevo reordenamiento mundial, seguramente, un cambio de hegemonía en un punto probable, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo, que son muy potentes, ¿no? Felipe, recién me retaban porque estoy moviendo el celu, pero hay una cuestión de señal. Bueno, pero aprovecho para mostrar aquí Ah, el está, libro de Moreno, bueno, sí, tengo también este de Belgrano. exacto, sí, eh, Mi mujer es historiadora y tiene muy bien. más todavía. Bueno, vos eh, tenés libros apellido histórico, de historia en general. tenés un Eh, apellido histórico, eso sí, eh, Pasando un poco el aniversario, ¿no? Que vamos a sí. tener el 25 de mayo, tema amplio si lo hay, pero eh, bueno, el 25 de mayo ha sido citado por Sarmiento, estuvo el aniversario del 1910, hace poco el bicentenario. ¿Cómo traerlo hoy? ¿No? Cuando vos pensás en las ideas de mayo, ¿qué traes al presente? ¿No? Como tal vez más... Traigo, traigo al presente el coraje y la decisión de empezar a pensarnos por nosotros mismos, por dejar de lado la tutela de un imperio en decadencia, como era el imperio español en ese momento, por transitar las ideas tan interesantes de igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Que eran las ideas básicas, instalar la temática social, el tema de la educación pública, ¿no? Fíjate que una de las primeras medidas es la creación de la biblioteca pública, ¿no? El fomento de la educación primaria, el tema de género empieza a aparecer en la Gaceta, también una creación de la Revolución, notas a la Perdón, mujer. ¿cómo es? ¿Eh? ¿Qué aparece en relación Aparece a... la Gaceta, ¿no? La Gaceta es el primer periódico de la Revolución, por eso es el Día del Periodista, el 7 de junio, el día que Mariano Moreno crea la Gaceta, y empieza a aparecer la mujer por primera vez en la prensa, ¿no? Aparecen menciones, desde cartas de lectoras a menciones al rol de la mujer en la Revolución, se la empieza a nombrar, se le empieza a dar una cabida que no tenía, la mujer estaba completamente marginada en esos momentos de todo lo que tuviera que ver con publicar ideas, incluso no podía publicar los libros con su nombre, ¿no? Muy poco tiempo
todavía un tiempo después Mary Shelley va a publicar Frankenstein y no lo puede firmar, ¿no? Uno de los grandes bestsellers de la historia de la humanidad, que va a tener que litigar para poder poner su nombre en esa obra extraordinaria. Así que la revolución empieza con estos cambios de instalar temas, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las minorías. Bueno, todo esto aparece con la revolución, que yo creo que es una revolución, independientemente que después tenga sus idas y vueltas, como la tuvo la Revolución Francesa, como la tuvieron todas, ¿no?